Amigos televidentes, muy buenas noches, deseando que hayan tenido una excelente semana y que vayan a tener una mejor semana todavía. Y eso creo que va a poder estar en cierta forma en función a nuestra invitada del día de hoy, que es la señorita Paola Espinosa Gutiérrez, quien es nutricionista de profesión y gerente de la Nutritional Coaching, con quien vamos a hablar no solamente de qué debemos comer, sino cuáles son los factores que atentan contra nuestra persona, qué nos produce ansiedad, qué nos produce angustia, cómo combatir eso únicamente alimentándonos en la debida forma. A la vuelta de una pequeña pausa estoy con ustedes para hablar, desarrollar este tema ampliamente, o sea que quédense en sus asientos, no se muevan, ya regreso. Permiso. Amigos televidentes, ya se encuentra con nosotros la señorita Paola Espinosa Gutiérrez, quien es nutricionista de profesión y además es gerente de Nutritional Coaching, con quien estábamos conversando antes de entrar a cámaras sobre temas de sumamente importante para todos nosotros. Pero para comenzar, señorita Paola, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Federico. Contenta de estar aquí en tu programa. Gracias. Belén, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Federico. Me alegro que estén por acá. ¿Están bien? Excelente. Me alegro. Y ahora vamos a estar mejor, supongo. Y vamos a estar mejor porque Paola, ella es, tú como especialista en nutrición, nos podrás guiar qué debemos comer, qué no debemos comer, etcétera, etcétera. Pero antes de comenzar, tú me dejaste perplejo cuando me dijiste que eras experta en gestión de la energía para mejorar el rendimiento personal o laboral. Explícanos, por favor, qué es eso. Mi cerebro no da. Claro que sí, Federico. Lo que sucede en la actualidad es que muchas personas, ya en el ámbito laboral, en el ámbito organizacional, universitarios, padres de familia, madres de familia, lo que más se escucha últimamente es que lo que menos tenemos es tiempo. Y el tema es no tanto sacar más tiempo de donde no tenemos, porque últimamente tenemos que trabajar para poder afrontar una carga familiar o laboral que se hace necesaria. El tema y el kit del asunto es aprender a gestionar nuestra energía, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Cuán, digamos, enfocado o cuán despierto o cuán atento estoy a las actividades que yo voy a realizar. Si estoy lo suficientemente enfocado, quiere decir que voy a realizar una actividad de mejor manera. En cambio, si estoy de mal humor, si es que me encuentro de sueño, la capacidad de memoria y mi capacidad de concentración en mi trabajo o en lo que tenga que hacer va a ser menor. Por lo tanto, mi productividad va a disminuir. Entonces, más allá de sacarle tiempo al tiempo, lo que necesitamos es sacar nuestra energía y explotarla al máximo, ¿no? Correcto. Ahora, quizás se puede llegar al mismo punto por varias vías, ¿no? Cuando usted dice que ¿de dónde sacamos más tiempo? La pregunta es, y esto ya está profetizado desde tiempos bíblicos donde decía que el tiempo y la distancia se encogerán. Sabemos que eso no es así, sino que por la modernidad de los medios de locomoción podemos llegar a Europa muy fácilmente. Antes eran 3 meses en barco. Y en cuanto al tiempo, también uno tiene la sensación de que se ha encogido el tiempo. Inclusive a Belén le vendieron como cebo de culebra diciendo que el eje de la Tierra se había inclinado, entonces rotaba más lento. Entonces yo le digo, ¿para qué sirven los relojes atómicos? Entonces me dijo, ¿verdad, no? Pero la verdad que esa es la sensación que uno tiene. Entonces, de acuerdo a eso, ¿usted cómo nos puede ayudar?
Porque Sí. yo, para estar más tranquilo y relajado, yo fusilaría a todo el Congreso, con honrosas excepciones. Entonces de repente estaríamos más tranquilos, pero creo que no es el camino más adecuado. Sí, mira, Federico, lo que sucede también es que por esa sensación de que tenemos menos tiempo, y efectivamente estamos haciendo actualmente más actividades, ¿no? Por ejemplo, la jornada laboral ya no es solamente de 8 horas. Hay personas que trabajan más de 8 horas, 12 horas, 16 horas, dueños de pequeños negocios que están trabajando alrededor de 16, 17 horas. Y surge lo que actualmente se le llama la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés. Todo el mundo está hablando del estrés. Y efectivamente es algo real, algo que sucede. Te habrás podido fijar también que los escolares están saliendo del colegio más tarde y tienen una jornada hasta de 3, 4 de la tarde. Bien, el tema también, lo cierto es que van surgiendo diferentes necesidades y podemos tener diferentes actividades. Esas necesidades quizás podríamos conversarlas con un psicólogo o con un sociólogo, en el sentido de que hay la explotación del hombre cada vez más fuerte, ¿no? Entonces yo veo en estos moles benditos donde a alumnos míos les hacen contratos cada 4 meses, los contratan por 4 horas de trabajo, en la práctica trabajan 7 y si no se van porque hay una cola esperando. Entonces nosotros, como usted bien dice, vivimos en estrés, pero yo diría que hasta 4. Entonces tiene que haber alguna forma de aliviar esa situación. Nosotros no podemos decirle a los Estados Unidos dejen de hacer su industria, que nos hacen un hueco en la capa de ozono y tenemos una radiación 16 cuando el máximo es 15 y antes teníamos 3. Tenemos que protegernos con bloqueadores, sombreros, etcétera, para evitar tener un cáncer en la piel. Igual, yo considero el estrés como un cáncer al sistema nervioso. ¿Cómo nos protegemos? Pero dentro de mis conocimientos yo sabía de que no todos los tipos de estrés son malos. Hay un cierto tipo de estrés, no sé si tú nos puedas ampliar un poco más, que es bueno, que nos ayuda a vivir, que nos activa, ¿no? ¿Cómo es eso? Exacto, Belén. El estrés realmente es cualquier respuesta no específica de nuestro cuerpo ante alguna situación, ¿no? Ya sea que esta situación sea provocada por algo mental o algo físico. ¿Eso qué quiere decir? Si me estoy enfrentando a un problema, mi cuerpo va a reaccionar de diferente manera. Si yo tengo que hacer un ejercicio determinado, si tengo que cargar un peso, una caja, por ejemplo, también es un estrés. Ahora, hay un estrés normal y un estrés crónico. El estrés normal se le llama eustrés y el estrés crónico es el distrés. El eustrés es aquel estrés que todo ser humano necesita para poder hacer una actividad. Ejemplo. A ver, por ejemplo, vamos a sacar este programa adelante, ¿no? Estamos haciendo esta entrevista. Tenemos que prepararnos para sacar adelante la entrevista. Entonces, tenemos en mente que queremos servir mejor a nuestros televidentes y vamos a prepararnos porque tenemos un estrés que nos permite ponernos en acción para servir mejor a otra persona. En cambio, el estrés crónico es aquel en el que nosotros estamos pasando por una situación negativa, ya sea emocional o física, durante largo tiempo. Ejemplo, estamos en el trabajo con un jefe que para llamarnos la atención nos insulta o nos dice de cosas de la A a la Z. Aguantaremos un día, 2 días, pero un mes, 2 meses, un año. Entonces, emocionalmente la persona está afectada negativamente. Y cuando, por ejemplo, se empieza a reprimir de lo que realmente quiere decir, las emociones negativas hacen de que algunas hormonas en el cuerpo empiecen a incrementarse y empiezan a aparecer algunos síntomas, ¿no? Como dolores de cabeza, como dolores de espalda, gastritis. Entonces ya son síntomas del estrés crónico. Ese es el estrés que tenemos que aprender a combatir. Ahora, y yo creo que tú, Belencita, me darás la razón y usted también, Paola. La amígdala, pero no hablo de esta, sino hablo del cerebro más primitivo que tiene el ser humano, ¿no? Estaba condicionado para atacar o para huir. Exactamente. Si venía una bestia feroz, y no estoy hablando de ninguna autoridad, no se sientan aludidas,
teníamos la opción o de correr o golpear. A la actualidad yo veo que la gente corre, pocos somos los que golpeamos. Pero ahí uno descargaba toda la adrenalina, toda la secreción de las hormonas. Pero en el ejemplo que planteas, Paola, de un jefe o de un ambiente medio hostil, que uno no puede huir porque no tiene otro trabajo, ni puede golpear porque se va a quedar sin trabajo. Las hormonas a uno se lo empiezan a comer vivo. Uno empieza a ser autodigerido por sus fluidos. Entonces, eso yo creo que es lo que yo le estoy pidiendo que nos ayude, cómo cortarlo, cómo canalizarlo o cómo hacer. Ahora que Federico también estaba hablando del estrés laboral, hay un síndrome que está en boga de todos, que está siendo muy conocido, que se llama el síndrome de burnout. No sé si lo conoces, que es, en traducción al español, es quemarse en el trabajo, ¿no? El hecho de sobreexigirse, como hablaban hace un rato, de la cantidad de horas laborales que se requieren actualmente, hace que la persona se queme, entre comillas, y se consuma, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, con tus métodos o tus terapias, cómo puedes ayudar a que eso reduzca o que lleve a un equilibrio a la persona? Porque eso lo altera, definitivamente. Exacto, bien nos decía Federico y nos hablaba de la amígdala. Hay dos hormonas que necesitamos aprender a gestionar de manera práctica. Está la hormona del estrés crónico, que es el cortisol, y tenemos las hormonas de la felicidad, que pueden ser la dopamina, la serotonina, tenemos la DEA, ¿no? A ver, y estamos, por ejemplo, en esta situación de burnout o con un jefe que nos insulta o que no sabe gestionar el personal. ¿Qué debemos hacer? Al jefe no lo podemos cambiar. Al trabajo, por ahora, no podemos renunciar. Entonces, hay algunas dimensiones que el ser humano tiene que aprender a gestionar. Nuestra energía la podemos gestionar a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual o a nivel espiritual. Mi especialidad es ayudar a las personas a gestionar su energía a nivel físico. Dentro de lo físico, ¿qué tomo en cuenta en mi consultoría, en el coaching nutricional o en mi asesoría? En primer lugar, tener una alimentación balanceada. Estamos hablando de comer de 5 a 6 veces al día. Eso quiere decir cada 3 horas. Cada 3 horas, queridos televidentes, eso quiere decir que tendríamos que tomar un desayuno a media mañana, tomar un refrigerio de media mañana, el almuerzo, un refrigerio de media tarde y la cena por lo menos unas 2 horas antes de acostarnos. Eso es a nivel de alimentación. Ahora, el otro punto a nivel físico son las horas de sueño. Necesitamos en promedio dormir de 7 a 8 horas. Ok, alguien me dirá, pero Paola, por favor, mira, yo estoy trabajando 16 horas, tengo 4 hijos y no me da la vida para dormir 8 horas y con las justas puedo dormir 5 horas. Muy bien, ¿cuál es la alternativa? Hacer siestas en la tarde o en el momento del día que la persona vea que puede encontrar de 15 a 20 minutos. ¿Qué va a hacer esta siesta? Le va a ayudar a recuperar su capacidad de concentración, porque ¿qué sucede? En el sueño, nuestro cerebro se recupera, ¿no? Y durante el sueño es que descansamos y empezamos a eliminar la información que durante el día hemos generado, tú lo debes saber bien, Helen, y que nos ayuda a tener una mejor concentración durante el día y tomar mejores decisiones. No sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? Hoy estoy como si estoy medio tonto hoy día. Con nevada. Estoy con la nevada, ¿no? No, y la nevada no es broma, existe. Sí, es verdad. Y la nevada puede ser el mal humor. O la estupidez, ¿no? Exactamente. Pasa una mosca y uno se muere de risa, el trabajo está ahí, que esperen. Y otros días uno está irascible o al contrario, muy concentrado, muy productivo, ¿no? Así es. ¿Y qué provoca que estemos irascibles o que estemos lentos al pensar o que nos moleste las reacciones de las personas que están a nuestro lado? Es el incremento de esta hormona, del cortisol. Este cortisol es una hormona que es natural en nuestro organismo y que se produce para los momentos de alerta. Por ejemplo, cuando tú decías, ¿no? Nuestro cerebro, ¿cómo funciona? Si estaríamos frente a un león ahorita, ¿qué hacemos? Escapar inmediatamente. ¿Y qué sucede en nuestro cuerpo? Nuestra sangre tiene que irse a las extremidades, ¿no es cierto?, para huir lo más rápido posible.
Entonces, cuando ese león no está físicamente, sino está mentalmente, y pensamos que es el jefe el que nos persigue, es el problema aquel que no podemos solucionar, entonces todos esos síntomas que produce el cortisol en ese momento suceden en nuestro cuerpo. Y es que nuestra espalda se empieza a endurecer.